vez que hay días de reunión, ¿verdad? Él ha proveído este lugar para que vengamos a escuchar su palabra, para que podamos reunirnos y convivir como hermanos. Dice la Biblia que Él se goza, ¿verdad? Cuando nosotros como hermanos nos reunimos y convivimos como hermanos, dice que Él se goza, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir con esta serie que se llama Puestos los ojos en Jesús, del capítulo 12 de Hebreos. Y vamos a orar en esta hora para que el Señor nos dé ese entendimiento. Amén. Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en este lugar, Señor. Gracias porque tú te agradaste que hoy, este día, cada uno de nosotros estuviéramos aquí, Señor. Hoy tú tienes una palabra especial para nosotros. Tú querías y quieres que hoy seamos alimentados de tu palabra, que seamos ejercitados en tu palabra para poder, Señor, crecer en la estatura del varón perfecto que eres tú, Jesucristo. Gracias, Señor. Pon en nuestro corazón esa disposición de entender tu palabra, Señor, y que podamos atesorarla y que nuestro corazón pueda guardarla para cuando, Señor, como lo digo, cuando venga la prueba y cuando venga la lucha, Señor, esa palabra tu Espíritu Santo la va a traer a nuestra memoria y seremos consolados, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado leyendo y estudiando este capítulo 12 de Hebreos, en el cual vamos hasta el versículo, hemos visto el versículo 1 y 2, y vimos un poquito del versículo 3 y 4. Y para hacer un resumen, si a usted ya se le olvidó un poco lo que hemos visto, el versículo 1 habla de que hay una nube de testigos en los cielos, todos aquellos hombres y mujeres con esa fe, ¿verdad?, inquebrantable, que ellos ya murieron y ellos ya están en el cielo con el Señor Jesucristo. Y ellos nos dieron a imitar esa fe, ¿verdad? Y luego el versículo 2 nos dice que también para correr la carrera que tenemos delante, en la cual todos, dice, somos participantes, todos aquellos hijos de Dios, somos participantes de esa carrera, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Verdad? Todos nosotros somos participantes de esa carrera, y en la cual el Señor nos ejercita y nos capacita, pero nos dice de qué manera correr. Dice que tenemos que alejarnos del pecado y dejar todas aquellas cosas que nos estorban. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y vimos un poquito del versículo 3 y del versículo 4, y vamos a leer el versículo 3 de Hebreos 12. En el estudio anterior también vimos y dijimos que nuestros ojos deberían estar puestos en aquel quien es el Señor sobre todas las cosas, y Él es el centro de nuestras vidas. Puestos los ojos en Jesús, y esto no puede de ninguna otra forma ser que no solamente ver con nuestros ojos al Señor Jesucristo. Amén. El versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay otra versión de la Nueva Biblia Viva que dice, por eso nos habla a nosotros, a los hebreos en aquel tiempo, y dice, por eso piensen en el ejemplo que Él nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, dice, no se cansen ni pierdan el ánimo. La Biblia Dios, la palabra de Dios para todos, esa versión dice, si alguna vez te sientes desfallecido y agobiado, piensa en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Ahora, ¿qué está diciendo el autor de la carta a los Hebreos? Está diciendo que consideremos a aquel, ¿quién aquel? A Jesús, y que pongamos nuestros ojos, pues Él ha sufrido esa contradicción de pecadores. ¿Y qué hablamos el miércoles pasado? ¿Qué es la contradicción de pecadores? Aquellos no tenían argumentos con los cuales acusar a Jesús. Entonces decían cualquier cosa con tal de que Jesús fuera
menospreciado y levantarle falso testimonio. Sabemos que la Biblia dice que en Jesucristo no se encontró pecado. Él fue un hombre perfecto que no pecó hasta el último momento de su vida. Y hay algunos manuscritos, los más modernos, aparece esta parte de que dice de pecadores contra sí. Pero en los manuscritos antiguos dice que no hay esta referencia. Pero cuando lo leemos de esta manera en nuestra Biblia física que tenemos, no cambia el concepto de lo que el autor está queriendo decir. Cuando leemos que dice esta parte de los pecadores contra sí mismo, no pierde el sentido de que el autor está diciendo. Es decir, pongamos los ojos en Jesús y miremos a Jesús y consideremos a Jesús, quien es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener aquí en la tierra. Y Él sufrió y Él ha cargado todo el peso y Él es nuestro mayor ejemplo. Amén. Ahora, ¿sabe por qué nosotros deberíamos tener ánimo en las distintas pruebas que soportamos? Porque el Señor Jesucristo las soportó. Y mayores pruebas de las que nosotros hemos tenido, Él las ha soportado. El tema de esta tarde se llama Él nos perfecciona, en esta serie de Puestos los ojos en Jesús. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 35. Y este pasaje de Hebreos 10 que vamos a leer nos habla de que la iglesia de los hebreos, y se le dice así, pero no hay un estudio, no hay un papel que nos diga cómo se llamaba la iglesia de ese tiempo. Se le denominaba la iglesia de los hebreos porque era el pueblo judío. Amén. Y vamos a ver qué es lo que realmente tenían o quiénes eran realmente estos hombres y mujeres. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 35. Fíjese lo que la palabra del Señor dice. El estado en el cual estaban estos hermanos en aquel tiempo. Dice el 32: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. El 33 dice: por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho, ¿qué dice? Espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Fíjese, hasta ahí vamos a quedarnos en el 33. Estos hermanos estaban padeciendo el vituperio, estaban siendo burlados. ¿Y de quién se burlaban? De los mismos cristianos de ese tiempo. Podemos ver cuál es la situación de estas personas, de esta iglesia, y ellos estaban en un gran padecimiento. Imagínese una iglesia que está sufriendo, que está padeciendo por el nombre del Señor Jesucristo. Y a lo mejor nosotros no podemos comprenderlos desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque no somos una iglesia que está en persecución como en aquellos tiempos. No estamos sujetos a tribulaciones como los de aquellos tiempos. Claro, personalmente tenemos nuestras luchas y nuestras pruebas y nuestras debilidades. Pero estas personas dice que habían soportado el vituperio, y es decir, habían soportado la burla de la gente, la vergüenza y calumnias de ese tiempo que les habían hecho. Habían soportado el ataque que venía con bastante fuerza en sus tribulaciones, y estos hermanos, por eso su ánimo había desfallecido. Y habían soportado tantas cosas dolorosas, cuando diste, sobre todo en la parte donde dice, fuisteis hecho espectáculo. Imagínense toda la calle, toda la gente de sus alrededores que sabían que se congregaban o que se reunían a escuchar la palabra, al verlos en la calle se burlaban de ellos. Eran, se puede decir, la comidilla del lugar. Y esto había venido a menguar el ánimo de estos hombres y mujeres. La vida de las personas de esta iglesia en los hebreos terminaba siendo como un espectáculo público, porque se preguntaban ellos, ¿cómo es posible que el Salvador del mundo, al creyente que llama al Salvador, termina llevándote a perder incluso tu propia vida? Como si ellos que adoraban a Dios, si creían en el Salvador,
si habían recibido la palabra de verdad, ¿por qué el Señor permitía estas cosas? ¿Por qué permitía que se burlaran de estas gentes? ¿Se imagina usted la burla de esos hermanos de la iglesia hebrea? El día de hoy ya tenemos una figura más clara de lo que era ese tiempo cuando la iglesia estaba creciendo. Hablaban de un Salvador, pero luego terminabas en la hoguera o terminabas en un coliseo romano comido por leones, o terminaba tu vida crucificado o apedreado. Y muchos de ellos decían, y las personas decían, ¿y dónde está su Salvador? ¿Verdad? A veces también eso nos pasa a nosotros, a veces pasamos por unas situaciones difíciles y no salimos de una y vamos entrando a otra y así vamos continuamente. Y la gente que está a nuestro alrededor, que sabe que nosotros adoramos a Dios y que creemos en el Señor Jesucristo, y nos pueden preguntar o pueden decir ellos, ¿y dónde está su Dios? ¿En dónde está el Salvador del que...? Esto se da mucho realmente y es un ejemplo claro. Esto se da cuando, vamos a poner el ejemplo del hombre en la cruz. Ese ladrón en la cruz le dice al Señor Jesucristo que le salve, y el Señor Jesucristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué decían las otras personas al ver al Señor Jesucristo en la cruz? ¿Qué le decían? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Por qué si dices que eres el Hijo de Dios, por qué no te bajas? Y el Señor no se bajó de esa cruz. ¿Por qué no se bajó? Por amor a nosotros. Y porque tenía que cumplirse el propósito del Padre en el Hijo. ¿En el Hijo quién? Jesucristo. El propósito eterno de darnos salvación y vida eterna a usted y a mí y a cada uno de todos aquellos que creen en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo le decían que se salve, bájate de ahí. Pero Él no demostró que Él podía hacerlo. ¿Y qué le dijo al ladrón? Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el ladrón creyó en el Señor Jesucristo. Y yo quiero pensar que cuando ese ladrón murió y cerró sus ojos y los abrió, él estuvo delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen? Las personas que estaban esperando ver si realmente él era el Mesías, porque había personas en ese tiempo que estaban esperando hasta el último momento para ver si realmente él se bajaba de la cruz y entonces creer que él era el Señor Jesucristo. Pero él no hizo esas maravillas, que él las podía hacer, sí las podía hacer, pero él no quiso estropear el plan perfecto que había, ¿verdad? Para toda la humanidad. Esto es algo que el mundo no puede comprender, por eso a muchos nos dicen que somos fanáticos o que somos religiosos, porque nosotros creemos en un Salvador, pero a veces las pruebas y las tribulaciones como que contradicen lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Pero es aquí donde nos dice que nosotros pongamos nuestra fe y nuestros ojos en Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que inició ese proceso en nosotros. Y surge una pregunta. Dice, ¿cómo si Él es el Salvador de las personas, éstas pueden terminar muertas por su fe? Entonces, ¿de qué las salva? Y nosotros obviamente ya conocemos el mensaje que tiene que ver con que es un mensaje espiritual, ¿verdad? Que nos dice que Él murió por nuestros pecados. A nosotros muchas veces no nos tiene que importar lo que la gente diga, porque nosotros estamos confiando en Dios. Y la gente puede decir que nosotros engañamos o que decimos cosas sin sentido, pero nuestra fe nos está indicando que nosotros tenemos que ver, como veíamos el miércoles pasado, como Moisés, que él se mantuvo mirando como al invisible. Así tiene que ser nuestra fe. Y entonces, no solamente el Señor salva nuestra vida, dice que Él nos salva de una situación de vida o muerte, de la hoguera, del león, sino que el Señor nos salva de la condición espiritual terrible en la que vive el hombre hasta la fecha, el cual el hombre ha caído desde el huerto del Edén. Todo era perfecto, ¿verdad? En el huerto del Edén todo era perfecto, no había corrupción.
Y sigue diciendo Hebreos 10, 32 al 35, el versículo 33 dice: y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y el 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vea cómo el versículo 34 nos da y nos dice que aún, dice, los despojaban de todas sus pertenencias, los desalojaban de sus casas, les quitaban todo lo que tenían. Y había hermanos cristianos que por causa del vituperio, del falso testimonio, eran encarcelados, aún sin tener culpa. Por eso dice que eran un espectáculo delante de la gente se gozaba de burlarse de ellos. Por eso el autor de Hebreos en el versículo 35 les dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y sabemos cuál es ese galardón, ¿verdad? La corona de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús en aquel día. Amén. Así que no solamente ellos eran burlas, sino que hay creyentes que estaban, como le digo, en situación de cárcel y presos, y ellos también eran burlados. Y otra vez surge la misma pregunta que ya leí. Dice: si estás en la cárcel y mueres en la cárcel, ¿en dónde está tu Salvador? Y todas esas preguntas y burlas y vituperios sufrían nuestros hermanos. Por eso el mundo nunca entendió la cruz, y la Biblia dice que la cruz es locura para los hombres, porque ellos no comprenden y no ven ese plano en el cual el Señor ya ha alumbrado nuestros ojos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Él ya ha alumbrado nuestro corazón y nos ha mostrado cuáles son esos propósitos eternos a los cuales hemos sido llamados. Amén. Vamos a una vez más al versículo 3 de Hebreos 12, que sigue diciendo, dice: el creyente sufre o está en condición a veces de tribulación, pero fíjese que la Biblia no dice tranquilos, eso va a pasar, sino que en otras ocasiones nos dice que vamos a encontrar consuelo en el Señor. Pero tenemos que abrir nuestros ojos a una verdad que está en la Biblia. Si es posible sufrir y en esta vida no encontrar solución a esas cosas. Esta vida libre de problemas tal vez no la vamos a encontrar. Tal vez no sucede con todos, pero suele pasar. ¿Saben por qué nosotros debemos de tener cuidado? Porque muchas veces nosotros llegamos a decir a las personas que pueden ir a Jesús y entonces el Señor los va a sanar. Y muchas veces se ha enseñado, cuando la gente sale a evangelizar y van y le dicen: Cristo te ama, acércate al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te va a sanar. Y la gente viene porque vienen buscando la sanidad del Señor, pero no vienen buscando una restauración en su corazón. Amén. Y esto es lo que cambia la perspectiva de la vida del cristiano. No podemos decirle a las personas que Cristo los va a sanar, que sí puede, y Él lo hace, porque se ha orado por personas que no son cristianas, por enfermedades, y el Señor las ha sanado. Pero hemos visto tristemente que la mayoría de ellos, cuando reciben el beneficio, ya no vuelven a poner un pie dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba en aquel que hace los milagros. Su mirada estaba solamente en el plano superficial. Y esto es verdad. Jesús puede sanar a nuestros familiares, a nosotros mismos, de cualquier enfermedad que nosotros o que podamos pensar. Y de un día a otro, este familiar o nosotros ya no tener ningún rastro de enfermedad en nuestro cuerpo. ¿Dios lo puede hacer? Sí, Dios lo puede hacer. ¿Dios lo hace? Sí, también Dios lo hace. Pero una cosa es que sea la voluntad de Dios y otra cosa es que yo lo desee como si fuera la voluntad de Dios. Y entonces el autor de Hebreos nos está diciendo que estemos tranquilos, que vamos a pasar mal y que vamos a pasarla difícil algunas veces, pero que el Señor lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Él quiere perfeccionarnos. La solución está en la Escritura, ahí en Hebreos 12:3, que dice: no se preocupen, fíjense en aquel que sufrió mucho más. Digo, no dice así la Biblia, pero es lo que el autor quiere decir en ese versículo 3.
Miren a Jesús. Dice, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, y está diciendo, sí van a sufrir y la van a pasar mal. Pero ¿sabes cuál es la forma? La mejor forma de atravesar la prueba es mirando al Señor. Si el Señor permite una prueba en nuestra vida, pero nos enfocamos solamente en nuestro alrededor, a nuestro alrededor nuestras fuerzas se van a limitar a querer ayudar a Dios. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, como le decía el pastor, que el Señor le habló en su corazón. El Señor nos va a decir, hazte un lado, que yo quiero obrar en tu vida. Y eso es que nuestra mirada debe de estar en el Señor. El versículo 3, dice un comentarista bíblico, que debería ser uno de los versículos favoritos de todos los cristianos. Porque prácticamente nos está diciendo, miren a Jesús cuando ustedes estén pasando situaciones de aflicción y situaciones difíciles. Porque cuando vean a Él con toda la contradicción de pecadores, y cuando vean a Él que está cargando el pecado del mundo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ese versículo, esta palabra debería ser algo que tenemos grabado en nuestro corazón. Si tenemos muchos conflictos y problemas hasta el día de hoy por persecuciones, por causa de Cristo, o por salud, o por situaciones complicadas que tienen que ver muchas veces con el pecado que tenemos, que no hemos dejado, enfermedades como un cáncer, una enfermedad difícil. Y aquí surge una pregunta, ¿por qué, hablando de las enfermedades en general, por qué a la gente le da cáncer? ¿Por qué a la gente tiene cualquier cáncer de lo que sea? La respuesta médica sería por alguna mutación genética dentro del organismo del ser humano, o porque hay una enfermedad crónica en el paciente que no se curó al 100% de su cuerpo y esta enfermedad se fue degenerando hasta producirse un cáncer. Y sabemos qué es lo que hace el cáncer: te debilita, te come por dentro hasta que te mueres. Esa sería la respuesta médica. Pero la respuesta más sencilla, de acuerdo a la Biblia, y que tenemos que pensar más profundamente en ello, si nosotros pensamos en por qué la maldad del mundo se ha multiplicado, por qué hay muchas enfermedades, por qué hay tantas cosas que no comprendemos. Como decía hace un ratito, tenemos que ir al huerto del Edén a preguntar por qué. Porque todas estas enfermedades que han mutado a lo largo de estos años no ha sido por otra cosa más que por el pecado del mundo. Entonces, las enfermedades también se han agravado. ¿Por qué? Por causa del pecado. No nuestro pecado, no porque vivamos en pecado, sino por el pecado y la maldad que hay en el mundo es que todo esto sucede. El primer cuerpo, o los primeros seres humanos, Adán y Eva, no tenían estas enfermedades. El primer cuerpo era perfecto, no había muerte, era incorruptible. No había nada malo que los agobiara. Dice que en el jardín, en el huerto del Edén, los leones podían jugar con los corderos. Y esto lo dice la Biblia. Pero lo que nos da a entender las Escrituras, dice que no podía en el tiempo de Adán y Eva un león comer un corderito. Y hay una promesa que dice que cuando el Señor venga, y va a traer, cuando venga en los días que el Señor venga, en los 1000 años, dice que el león va a jugar con el corderito. Entonces, todas esas cosas el Señor las va a restaurar en su tiempo. Ya no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá maldad. Y viviremos con el Señor, ¿verdad? Y estaremos con Él y Él nos reinará. Amén. Tenemos un medio ambiente también que está caído, un aire contaminado. Y el pecado que ha venido de siglos y siglos, de miles de años, y esto ha degenerado todo a su paso. Nuestros cuerpos, como les decía, desarrollan enfermedades que han agravado la situación
y mucha gente muere. Pero lo que dice el Señor, que aún en la peor situación, miremos a Cristo. Él es el ejemplo de ir con gozo a la cruz. Decía en el versículo 12:2, que si miramos a Cristo, nosotros deberíamos animarnos, porque Cristo soporta todo con gozo. Y dice el versículo 2 también que deberíamos tener ánimo. Es muy difícil para nosotros los humanos, y aunque el Señor Jesús también fue humano, es muy difícil a veces para nosotros, y nos escudamos en que decimos, es que soy humano, yo soy carne y peco, y esa es la excusa perfecta para echarle la culpa al pecado. Pero la esperanza en términos bíblicos está en que el Señor va a restaurar todas las cosas. Las personas que estaban enfermas, que tenían una enfermedad terminal, cuando venga Cristo van a un día estar con Él eternamente y van a tener el bienestar cuando estemos con Él. Un ejemplo, por decirlo, personas que a sus padres los abandonaron o que nunca conocieron a sus padres, van a disfrutar todos los días de un Padre celestial. Personas que nacieron con alguna discapacidad o que nacieron cojos o lo que sea, van a tener la plenitud de un cuerpo renovado en Cristo. Pero sobre todas las cosas, a todos aquellos que nacimos de nuevo del pecado y alejados, vamos a ser instaurados y vamos a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el ánimo que debería darnos cuando vemos a Cristo que ofrece su vida en la cruz para que nosotros no desmayemos. Y esto dice el versículo 3. Por eso es un versículo, dice el comentarista bíblico, que es un versículo muy hermoso, que pongamos los ojos en Jesús para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que ya sabemos qué decir cuando algún hermano o alguien se te acerque y te diga, es que yo estoy pasando por una situación difícil. Tenemos que llevarlo a Jesús, tenemos que animarlo. Y no podemos decirle, aunque ores, todo va a estar bien. No, tenemos que animarlo y decirle que ponga sus ojos en el Señor Jesús. El versículo 4 dice, porque aún habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y el autor nos está diciendo, ni siquiera han resistido hasta la sangre, no han soportado mucho todavía. No han resistido como Abel, que es mencionado en el capítulo 11 del libro de Hebreos, cuando menciona a los héroes de la fe, que él tuvo que morir. Hay personas que van a morir y van a dar su vida por Cristo, y esto ha venido pasando desde todos los tiempos antiguos, en donde había mucha persecución. Personas que habían dado su vida hasta la sangre, que el día de hoy gozan de estar con el Señor Jesucristo. Por eso el autor nos dice, todavía porque podemos aguantar un poco, ni siquiera lo han dado todo, o han resistido hasta lo último. Tienen todavía que esperarse un poquito más. ¿A cuánto le gusta esperar en el Señor? El versículo 5, y aquí vamos a entrar a lo que hemos leído del versículo 3 y 4 nos da un preámbulo y nos dice, como ya vimos y ya les expliqué, que nos anima a estar firmes, ¿verdad?, en las situaciones difíciles. Pero aquí a partir del versículo 5 nos va a dar una enseñanza sobre algo que le gusta a todo cristiano, y es la disciplina, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta la disciplina? Kena, ¿te gusta la disciplina? ¿Verdad? No es muy agradable la disciplina y la del Señor. Dice el versículo 5, dice que va a cambiar un poco del versículo 5 al 11, vamos a leer, y va a hablar de la disciplina del Señor. Vamos a ir al versículo 5 del capítulo 12 de Hebreos, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Este versículo nos está diciendo que van a venir cosas malas, puede ser disciplina del Señor o pueden ser pruebas. Pueden ser las cosas difíciles que tienen que pasar
pero no todo es el resultado de nuestros actos. Muchas cosas sí, pero no todo es por causa del pecado personal. La disciplina en el sentido estricto del Señor es resultado de nuestros actos personales, pero el efecto del pecado puede ser resultado nuestro o puede ser resultado del pecado ajeno. Un ejemplo, hay muchas personas y muchas veces aquí sucede en el puerto de Acapulco cuando es temporada de vacaciones, hay muchos accidentes en la carretera y la gente que provoca el accidente, ella no muere, mueren personas que no tienen nada que ver. Entonces, a veces la disciplina viene por consecuencia del pecado de otras personas. Cuando nosotros vivimos en pecado, aún siendo cristianos, o nos decimos ser cristianos, ese pecado afecta a nuestro entorno, nuestra casa, nuestro trabajo. Y a lo mejor las personas que están a nuestro alrededor dicen, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, por causa del pecado. Cuando Jonás iba huyendo, ¿verdad? No quería ir a predicar donde el Señor lo había mandado. Y cuando por fin se subió a una embarcación, empezaron los vientos y las tempestades a querer hundir el barco. ¿Y qué dijo Jonás? Dice, yo soy el problema. Así que pidió que lo arrojaran del barco, ¿verdad? Así es. Cuando el pecado en nosotros, afectamos a nuestro entorno. El pecado destroza todo, y aquí es importante recalcar que el pecado de las personas que nos rodean también causa efectos en las personas a su alrededor, llámese trabajo u hogar. Pero la disciplina siempre se aplica en la vida del creyente, y el versículo dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y esta cita, el autor la citó del libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12. En la historia, investigando la historia del libro de Proverbios, dice que no se sabe a cuál de los hijos de Salomón escribió este proverbio, pero sí se lo escribe a uno de sus hijos y le está diciendo que él no menosprecie la disciplina del Señor. Amén. Porque el Señor al que ama disciplina. Uno de sus hijos era el que se le estaba descarriando y le dijo que no menosprecie el castigo de Jehová. Y le dijo, y ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Lo que está diciendo Salomón cuando escribe en los proverbios, y lo escribe, fíjese cómo el padre le demuestra el amor a su hijo, ¿verdad? A su hijo terrenal. Y le está diciendo que el Señor, que no menosprecie cuando sea amonestado. Le estaba dando una advertencia también. Estaba diciendo prácticamente, cuando venga la disciplina del Señor, no te enojes, no te molestes. Porque el Señor te ama tanto que Él va a traer esta disciplina a tu vida para que seas corregido. Algo ha pasado en los creyentes de los últimos tiempos y la disciplina del Señor parece que es muy fuerte cuando les llega. Pero parece que la disciplina, cuando el Señor disciplina al cristiano o al creyente, pareciera que lo lleva a la destrucción. Y realmente la disciplina del Señor y lo que el Señor hace en nuestras vidas no nos lleva a la destrucción. El Señor lo hace para poder corregirnos, porque todos necesitamos la corrección del Señor. Y hemos visto muchas veces o hemos conocido personas que el Señor los disciplina y se alejan de la congregación. ¿Por qué? Porque el Señor, como los está disciplinando y no les gusta la corrección, en su orgullo prefieren mejor irse. Por eso dice, diga conmigo, necesito la corrección del Señor. Amén. Yo necesito la corrección del Señor, usted necesita la corrección del Señor. Y Salomón le está diciendo, hijo, no menosprecies el castigo de Jehová, porque Él te ama. Y eso dice el versículo 12 de Proverbios 3, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere.
Kena, mi hijo, ya ustedes lo conocen, lleva una corrección y una disciplina. Y Dios nos ha enseñado, o al menos ha tratado de enseñarnos la disciplina, pero cómo usar la misericordia con Él. Y a veces se le llega la hora, porque a veces es tanta, si el Señor tiene misericordia con nosotros, que hacemos cosas peores, entonces el Señor también nos enseña a tener esa misericordia con nuestros hijos. Y a veces le hablamos y le hablamos y le hablamos, pero llega el punto en que ya las palabras ya no funcionan y hay que usar la corrección. Pero no por esto quiere decir que vamos a vivir a estarlo agarrando de piñata, no, la violencia también es diferente, eso es violencia y el Señor también eso lo castiga, amén. Entonces Él lleva una corrección y una disciplina y llega ese momento en que hay que utilizar la vara y no le agrada mucho, pero esto lo hacemos para que Él crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y cuando Él crezca pueda entender por qué sus padres le corregían de las cosas que Él estaba haciendo mal. Un padre tiene que disciplinar a su hijo, pero con sabiduría y bajo los parámetros de la corrección del Señor. Pero un padre no puede dejar a sus hijos sin disciplina. Y el Señor no va a dejar a ninguno de sus hijos sin la disciplina. Vamos a regresar a Hebreos versículo 5, la parte final, y dice: ni desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. La disciplina del Señor nunca nos va a llevar a la destrucción, sino que va a ser correctiva. El Señor necesita disciplinar a aquellos a quienes ama, y es su derecho de creador y es su honra de padre el que Él nos discipline. Él sí quiere disciplinar a todos aquellos a quienes ama en gran manera. El Señor quiere que todos los que estamos aquí el día de hoy podamos llegar a ser a la imagen del Señor Jesucristo. Y cuando nos miramos en un espejo, o usted puede mirarse en un espejo, no tenemos que mirarnos de una forma en la que, o más bien tenemos que mirarnos como una obra de arte, ¿verdad? Porque somos una obra de arte del Señor. El Señor cuando nos formó, cuando nos hizo, Él nos formó y ya no hay otro igual a nosotros. Somos únicos. Entonces, cuando usted se vea en un espejo, véase de tal manera que tiene que ser pulido, porque no somos perfectos. No podemos conformarnos con nuestra vida espiritual así como estamos. Nos vamos a conformar con nuestra vida espiritual cuando nosotros ya hayamos muerto aquí en esta tierra, o cuando el Señor venga por nosotros y seamos transformados. Entonces nuestra vida espiritual va a ser completa, porque el Señor ya cumplió su propósito en nuestra vida, amén. Mientras tanto, no nos veamos perfectos, no cometamos ese error de decir, yo no necesito disciplina. No, si todos necesitamos disciplina. Y no pensemos que no necesitamos mejorar muchas cosas, porque entonces el Señor no tendría obra que perfeccionar en nuestra vida. El Señor necesita y lo va a hacer. Él necesita trabajar en la vida de cada creyente. Y una forma en la que Él hace la obra en nuestras vidas es aplicando la disciplina y la corrección. Por lo general entendemos que la disciplina es un castigo a las personas en el sentido de cuando se portan mal. Por lo general entendemos así, pero la Biblia, esta palabra, deben entenderse dos cosas de la palabra disciplina, abarca dos ámbitos: la disciplina correctiva del Señor y las pruebas. El Señor fortalece nuestra fe probándonos, por eso este pasaje y esta palabra debemos entenderla en estos dos sentidos, tanto en la disciplina porque el Señor nos disciplina y el Señor nos prueba usando cualquier situación. El versículo 6 dice: y azota a todo al que recibe por hijo. En este segundo sentido podemos decir que el Señor nos va a probar porque somos sus hijos. El versículo 7 dice: si soportáis la disciplina,
tanto correctiva como la del crecimiento, que es con las pruebas, Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y aquí este versículo 8 me daba esperanza, porque yo pensaba que nada más era el que estaba participando de las disciplinas y de la corrección del Señor. Dice que todos, no hay ninguno que se escape. Y el que se escape, el versículo 8 nos dice, entonces sois bastardos y no hijos. Lo que está diciendo el autor de esta carta de Hebreos nos está diciendo que si nosotros hemos vuelto a nacer en la familia de Dios y el Señor nos ha dado un nuevo nombre por la fe y por el arrepentimiento de nuestros pecados, Él que tiene que terminar la buena obra que ha comenzado. Dicho de otra forma, en nuestra vida de creyentes vamos a atravesar pruebas y en nuestra vida vamos a pasar disciplina del Señor. Pero en los dos casos esto va a ser para nuestro crecimiento personal a la imagen del Señor Jesucristo. La disciplina correctiva nos va a doler más, pero necesitamos las pruebas como la disciplina correctiva, porque el Señor tiene que obrar en nosotros. Ahora podrías preguntarte, pero yo no nunca he sentido que el Señor me discipline, yo no sé cuándo el Señor me ha disciplinado o me ha corregido. Y en el efecto natural del versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, si usted no tiene pruebas y no tiene luchas, entonces pregúntese si es hijo de Dios. Porque no lo digo yo de mis palabras, aquí lo estamos leyendo en la Biblia. Y a lo mejor es duro y es dura la palabra del Señor, sí, pero eso nos esfuerza a preguntarnos si realmente somos hijos del Señor. Porque podríamos ser cercanos, podríamos participar de las cosas que hacemos para el Señor, pero el que estemos aquí predicando en el grupo de alabanza, sirviendo en un ministerio, eso no nos dice, no nos garantiza que somos hijos de Dios. Amén. El versículo 9 dice, fíjese cómo el Señor se diferencia de sus características ante la del ser humano. El versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿y los qué? Y los venerábamos. Aparte de la cueriza que nos daban, todavía los honrábamos a nuestros padres. Y ese era el respeto, ¿verdad? Ese era el respeto de los padres de antes. ¿Y por qué digo de antes? Porque la educación, o no sé qué es lo que ha pasado en la disciplina en los padres, que a veces el padre parece el hijo porque termina regañado por el hijo. Le hablan como sus iguales, no hay respeto, no hay ese respeto. Amén. Entonces por eso dice el Señor que tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y quiere decir esto que nadie en los otros tiempos de nuestros padres o de nuestros abuelos, nadie se atrevía a alzar la voz en la casa hablando de los hijos, ¿verdad? Se respetaba la casa de los padres, la casa de los abuelos. Y había ese respeto y ese honor. Y cuando nuestros padres nos corregían o nuestros abuelos nos corregían, pues nosotros aguantábamos la disciplina y no decíamos nada porque sabíamos que habíamos hecho mal y ellos nos estaban corrigiendo. Y los amábamos, ¿verdad? No decíamos, mi abuelo siempre me está pegando, mi papá, no, siempre había ese respeto a los adultos, padre y madre, a los abuelos. Por eso anteriormente los padres, eran muy respetados. Y los seres humanos, los malos jóvenes, cuando cumplen 18 años, los que son muy rebeldes, cumplen 18 años, yo recuerdo no haberlo dicho, pero hay muchos, y he conocido muchos jóvenes que cumplen los 18 años y dicen, no, cumpliendo los 18 años yo me voy de mi casa.
porque no soporto la corrección de mi casa. No soporto que me estén mandando, no soporto que me estén diciendo qué es lo que tengo que hacer, no soporto y no soporto. Y se van. O al menos eso piensan que hacen. Y toman decisiones que afectan toda su vida. Después de que ellos salen de la casa de sus padres, ellos pierden muchas bendiciones y ellos pierden muchas cosas y muchos beneficios. Amén. Los padres nos disciplinaban conforme a ellos les parecía bien, conforme a ellos les parecía correcto. Los padres deberían seguir la misma autoridad aún sobre sus hijos mayores. ¿Cuántos tienen hijos mayores? Y dice el versículo 9, nos disciplinaban y los venerábamos. Es decir, había tanta honra al padre y todos quedaban maravillados de la honra que había al padre, porque el padre ejercía su derecho patriarcal en la casa, por eso era tal honra a este hombre. Y lo que dice el versículo 9, dice, si tanta honra había para los padres, fíjese cómo termina el versículo 9. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El Señor Jesucristo ya no es un Padre humano, Él ya no está en comparación de las imperfecciones de los padres humanos, sino que Él tiene un carácter santo y perfecto, piadoso y misericordioso. El carácter que un padre realmente debe de tener, y Él es el Señor Jesucristo. Él ya no se compara con los padres terrenales. Él puede decir, los padres terrenales nos podemos equivocar, pero el Señor Jesús no se equivoca en la corrección. Él sabe por qué lo hace, Él sabe para qué lo hace, porque nuestra vida tiene que dar fruto en abundancia. Entonces deberíamos saber que lo que viene del Señor, ya sea disciplina correctiva o prueba, está siempre sujeta a la decisión de un Padre perfecto. Es probable que nuestros hijos sepan que nosotros somos imperfectos. Yo estoy seguro que mi hijo sabe y se da cuenta que yo no soy un padre perfecto. Tenemos muchos defectos. Desde las situaciones, a lo mejor él ha visto cuando yo estoy estresado o triste, o a veces levantando la voz, o a veces discutiendo. Las situaciones, en esas situaciones a lo mejor él se habrá sentido decepcionado de mí. Pero lo que está diciendo el versículo 10, que en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, no podríamos encontrar nada mal en Él. Su disciplina es buena y su corrección es buena. Lo que Él hace en nuestras vidas y sus pruebas son buenas. Y deberíamos anhelar que el Señor termine esa prueba en nosotros. El versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Esto habla de nosotros como padres y los nuestros que nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ni siquiera entre padres de la misma congregación podríamos estar de acuerdo en cómo disciplinar a nuestros hijos, y esto es un tema bastante largo, ¿verdad? Porque hay unos dicen, no, yo no le pego a mi hijo, y otros, no, yo sí le pego. ¿Por qué? Porque hay que corregir. Y el otro puede decir, no, es que lo vas a traumar, va a crecer traumado. Pues prefiero que crezca traumado a que cuando sea mayor, ¿verdad?, ande todo desbalagado, ande todo perdido. Prefiero una corrección a tiempo que lamentarme cuando él ya sea más joven y él esté perdido en drogas, en alcohol, tal vez en rebeldía, no sé, muchas cosas que hay en los jóvenes. Pero el versículo 10, fíjese, dice, pero Dios para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿qué? De su santidad. O sea, nuestros padres a veces nos corregían sin deberla ni temerla, a veces nada más porque llegaban cansados del trabajo o fastidiados, y hacíamos algo pequeño y ya explotaban y nos corregían. Pero aquí el Señor no. El Señor no se compara con nuestros padres, porque dice Dios que nos corrige para lo que es provechoso a nosotros.
¿Y qué es provechoso para nosotros? Dice que seamos partícipes de su santidad. Ahora, podemos saber el porqué de las pruebas y el porqué de la disciplina. Pues esto es para que participemos de su santidad. El Señor es santo, ¿verdad? Y dice la Biblia que sin santidad nadie le verá. Entonces, esto es un entrenamiento del cristiano. Vea cómo desde el versículo 1 nos dice que estamos en una carrera y que vamos a ser entrenados y que tenemos que despojarnos de nuestro pecado y que tenemos que poner los ojos en Jesús. Y aquí nos está diciendo que vamos a participar de la santidad del Señor. Entonces, ¿para qué estamos siendo entrenados en la vida del cristiano? Para vivir en santidad, para que podamos ver al Señor cuando el Señor venga por su pueblo. ¿Qué quiere decir participar de su santidad? Quiere decir que el Señor está haciendo una obra preciosa a través de la disciplina y de la corrección y de las pruebas, haciéndonos cada vez más santos. El Señor es santo y demanda santidad, pero Él también nos está haciendo santos. Cuando usted se encuentre en pruebas y en luchas, acuérdese que el Señor lo ama y que lo está santificando. No diga, porque a mí, Señor, que es lo primero que se nos viene a la mente. Amén. Ahora, el problema es que muchas veces de nosotros entramos en rebeldía. Nos va a pasar, y también sucede con nuestros hijos, que se nos rebelan. Pero muchas veces nos encontramos nosotros en rebeldía, y no solamente hablo de nuestros hijos contra nosotros, sino de nosotros contra Dios. Pero ¿cuándo hemos sido rebeldes con el Señor? Cuando el Señor nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, ¿qué? Y no lo hace. Entonces, no necesito yo hacer o cometer un pecado para decir me rebelé contra el Señor, no. Hay cosas tan sencillas en las cuales el Señor nos pone las pruebas ahí, de acuerdo a nuestra fe. Porque a veces no tenemos una fe tan grande. Y si el Señor pone pruebas grandes que requieren una fe grande, entonces sí vamos a despreciar al Señor o a decir, yo no soporto esa prueba. Dice la Biblia también que el Señor pone cargas en nosotros que podamos soportar. Entonces, de acuerdo a la medida de nuestra fe, el Señor pone esas cargas. Amén. Entonces, si el Señor nos manda a hacer algo o nos pone en nuestro corazón a hacer algo, pero nosotros nos rehusamos, algo tan sencillo. Usted descansa de su trabajo el domingo y sabe que a las 8:30 hay oración, comienza la oración, y usted dice, ay no, me voy a ir a las 10 porque quiero dormir un ratito más. ¿Qué hizo? ¿Ya desobedeció al Señor? ¿Por qué? Porque el Señor puso en su corazón que tenía que ir a la oración, porque ese día lo tenía libre. Y el Señor se lo dio para que usted fuera a buscarlo. Pero usted no lo obedeció. ¿Y qué fue? Rebelde. Entonces no necesitamos hacer muchas cosas o andar en pecado para ser rebeldes ante el Señor. El Señor nos pone pruebas sencillas. Y conforme vamos pasando esas pruebas, el Señor va diciendo, esta prueba sí la pasó bien. O aquí tacha, aquí esta no la pasó. Y hay unas preguntas. Dice, ¿alguna vez usted ha sido rebelde al Señor? ¿Qué decimos? ¿Hemos vivido momentos de rebeldía alguna vez con nuestro Señor? Pero hay otra pregunta que es más fuerte y no tiene que responderla, sino que usted en su corazón y en su mente puede responderla. Y dice la pregunta, ¿habrá algún aspecto en tu vida donde estás siendo rebelde al Señor? El objetivo de esto que va a suceder en nuestras vidas, ¿y qué es lo que va a suceder? Que vamos a ser transformados por el Señor, es para que participemos de su santidad. Y la santidad de Dios no puede compararse con nada en el mundo. La santidad menospreciada del hombre, una santidad tomada en poco, el hombre no puede vivir así. La santidad del Señor es realmente pura. El Señor es santo de una forma que nosotros no alcanzamos a comprender por ahora, pero Él quiere que participemos de su santidad. El versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto, ¿qué? Apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vea cómo el autor desde el versículo 1 nos va hablando de algo en lo que tenemos que ejercitar. Y la disciplina y la corrección del Señor es algo que vivimos todos los días. Esto está pidiendo el Señor de nosotros, porque el Señor sí tiene planes para aquellos a los que va a disciplinar. El Señor disciplina y lo hace de forma correctiva. El Señor prueba a sus hijos, que este es el segundo sentido de la disciplina, y esto lo hace para desarrollar, y esto va a dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Usted ha sido ejercitado en la disciplina o en la corrección? Yo me acuerdo que cuando comenzaba en el ministerio de alabanza, sí fui corregido varias veces. Y muchas veces me la pasaba en la banca. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo las cosas correctas. Porque para participar del ministerio también tenemos que hacer los ajustes necesarios. Tenemos que comprometernos. Tenemos que ser serviciales en la obra del Señor. No podemos solamente participar aquí y no hacer nada más. El estar aquí o en cualquier ministerio que usted quiera ponerle nombre, tiene que haber compromiso y disciplina. Tanto la disciplina, los músicos para ejecutar su instrumento, como la disciplina del Señor. Y si el Señor no nos disciplina o no nos dice que nos disciplinemos, entonces Él no nos va a hacer partícipes de su santidad. ¿Usted sabe cuál es el método que usa Dios para que crezcamos en esa santidad? ¿Cuál es el método que utiliza una planta para crecer? La regamos, ¿verdad? La manera en la que se cuida, es decir, si las plantas son de sol o son de sombra, y el abono que usted le ponga a esa plantita va a causar efecto, ¿verdad?, en su crecimiento. Es lo mismo con el Señor. El Señor quiere regarnos, ¿verdad? Quiere darnos ese abono espiritual por medio de su palabra, y que no la menospreciemos. ¿Por qué? Porque cuando la menospreciamos, entonces no venimos a ser partícipes del Señor. El método más efectivo que el Señor usa para los que son verdaderamente hijos de Dios, dice que son las pruebas y muchas veces la disciplina. Dios usa muchos métodos, pero los principales son estos. Usa su palabra, usa el Espíritu Santo, pero la prueba y la disciplina son los métodos infalibles para aquellos que son sus hijos, ¿verdad? Y aquellos que han sido ejercitados, dice, vamos a leer el versículo 11, dice, otra vez vamos a leerlo, dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Usted está haciendo ejercicio aunque no se dé cuenta. El Señor lo está ejercitando en la fe, en la disciplina, en la corrección del Señor. Y nos está animando a que cada día miremos al Señor y pongamos nuestros ojos en aquel que Él comenzó la obra en nosotros. Amén. Podemos ver en la Biblia cuando dice no mentirás o no robarás o no darás falso testimonio. Y pudiera ser solo algo que leemos textualmente o conceptualmente, pero va a venir el tiempo en el que te vas a encontrar con este dilema y se va a convertir en una realidad. Y es ahí donde tú vas a tomar una decisión, ¿verdad? Y ya vino la prueba de no mentir, de no robar, de no dar falso testimonio contra tu hermano. Pensemos en las situaciones que estamos viviendo personalmente. A veces nos abruman las situaciones personales, como un lugar donde vivir, un trabajo estable, que tenemos enfermedad y necesitamos estudios médicos, buscamos un mejor ingreso y muchas cosas que hoy podemos estar pasando. Pero tengamos por seguro que el Señor
en su prueba va a fortalecer nuestra vida si tan solo estamos dispuestos a ejercerla en la prueba y en la disciplina. Lo que se espera del creyente es volver a su Padre y estar con el Padre celestial. La disciplina del Señor, de padre a hijo, que ya lo hemos leído, tiene el propósito de alinear la vida del hijo hacia el Padre. Y el método de Dios muchas veces y en gran cantidad de veces va a ser la prueba. En muchas veces vamos a fallar la prueba. Muchas otras tal vez las vamos a pasar de panzazo, pero muchas las vamos a fallar. Y probablemente, no digo probablemente, van a llegar. En su tiempo, dadas las pruebas en nuestra vida, van a llegar. Nadie se va a escapar porque dice que todos somos partícipes de la disciplina. Todos aquellos que son sus hijos. Amén. Y ya para terminar, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Hemos visto que Jesús es el modelo del creyente y tiene pruebas, porque es el énfasis de estos pasajes, que pongamos los ojos en Jesús. Amén. No necesariamente va a terminar la prueba, porque a veces no le vemos fin a las pruebas, ¿verdad? No vemos para cuándo terminen. Y hay una alabanza que dice, puedes tener paz en la tormenta. El Señor quiere darnos esa paz en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la disciplina, cuando estamos siendo corregidos por el Señor. Él quiere darnos paz. Pero tenemos que saber que a veces la tormenta no va a finalizar, no va a terminar. Y va a haber muchas situaciones en la vida de cada uno de los creyentes que hasta en el último día de su vida en esta tierra y no se van a arreglar. Pero el autor nos está diciendo que miremos a Jesús, y Él soportó hasta lo último de su vida en la cruz. Y mirar a Jesús nos va a dar ánimo aún en la tribulación más grande. Y cuando esto haya pasado y el Señor haya terminado su obra, vamos a resplandecer en la eternidad, y entonces nos vamos a dar cuenta que todo ha valido la pena, y que en las manos perfectas de Dios, ahí era el mejor lugar en el cual podíamos estar. Y entonces vamos a entender por qué una enfermedad, por qué una situación, por qué algo que tenía que pasar. Vamos a ver cómo el Señor va a usar nuestras vidas hasta terminar su propósito en nosotros. Por eso el tema de esta serie es puestos los ojos en Jesús. Porque aún en la disciplina, aún en la corrección, el Señor está presente en nosotros, ¿verdad? Cuando Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿verdad? Yo no voy a ningún lado. Y el Señor estuvo con Moisés todo el tiempo. Y vimos cuántas tribulaciones y cuántas pruebas Él tuvo que pasar, ¿verdad? Y como ya leímos aquí, Él toda su vida y vivió bastantes años, y Él no vio la promesa, ¿verdad? Él no entró a la tierra prometida, Él la vio de lejos. Y muchas veces así va a pasar. Lo que pedimos, a veces nuestros anhelos no van a suceder, pero van a suceder los que el Señor quiera que sucedan en nuestra vida. Lo que el Señor permita que el Señor esté en nosotros. Amén. Para terminar, vamos a ir a Hebreos capítulo 4, capítulo 15. Y el Señor no es injusto con nosotros, ni el Señor no se goza en lo malo que nos pase, ni el Señor se goza en la disciplina que Él está ejerciendo con nosotros. Dice que Él se compadece de nosotros. Capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue hasta el último momento de su vida, fue a la cruz sin mancha y sin pecado, ¿verdad? Las pruebas y las luchas que Él pasó, Él se mantuvo firme, mirando a Dios, que Él era mismo Dios, pero Él le decía, Padre, si puedes, dice, haz que esta copa pase de mí, pero no se haga como tú quieres, que no como yo quiero, sino como tú quieres. Y que esta noche podamos decirle al Señor, Señor,
¿Soy hijo o soy bastardo? Si soy hijo, ayúdame a que la disciplina tuya la pueda recibir con gozo, porque yo sé que si tú me disciplinas, tú me amas. Dice la palabra, Dios al que ama disciplina. Y que Dios, no tenemos un Dios que se goza en nuestros problemas. Él se compadece de todas nuestras situaciones difíciles. Él se compadece y Él se duele con nuestro dolor. Él se duele con lo que nos pasa. Si usted llora, Él llora, ¿verdad? Si usted se goza, Él se goza. Él es el sumo sacerdote que fue ofrecido una vez y para siempre. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos perfeccionas, Señor, de acuerdo a tu palabra. Y tú vas haciendo los cambios en nosotros que a veces no nos gustan, que a veces no, que nos incomodan. Pero hoy tu palabra nos ha dejado con estas dos preguntas: si somos hijos o no somos tus hijos. Señor, que hoy al irnos, Señor, de este lugar, tu Espíritu Santo traiga esa respuesta a nosotros. Y si la respuesta es que sí somos tus hijos, que tú nos des la fuerza, Señor, para que cuando venga la prueba, cuando venga la disciplina, la corrección, Señor, la tomemos con gozo. Porque es para vivificación, porque es para consolarnos, porque es para nuestro crecimiento, porque es para que vivamos en santidad, para ser partícipes de tu justicia y de tu santidad, porque de la cual, si no hay santidad, no vamos a poder verte, Señor. Y queremos verte. Y si la respuesta en nuestro corazón, Señor, es que no somos tus hijos, perdónanos. Y hoy nos arrepentimos, Señor, de no haberte recibido en nuestro corazón. Que al irnos a nuestro hogar, Señor, podamos recibir ese consuelo y recibirte, Señor, para poder ser partícipes de tu justicia, para poder ser partícipes, Señor, de la disciplina y de la corrección que como Padre Celestial quieres darnos a nosotros, Señor. Y cuando seamos disciplinados por tu mano poderosa, Señor, podamos comprender que todo el propósito eterno que hay en ti era para que mi vida fuera salva y pudiera ser partícipe de tu santidad y poder verte cuando tú vengas, Señor, por tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén.